Sí, perfecto. Vale, pues grabando. Muchas gracias y muy buenas tardes allá en España y buenos días en Ecuador a todos quienes nos acompañan en este día. Hoy vivimos una emergencia por incendios. Están las actividades seriamente paralizadas a nivel académico en Quito, la capital de Ecuador, pero estamos aquí conectados precisamente para hablar sobre desinformación. Gracias a todos quienes nos acompañan hoy. Yo soy Tania Orbe, co-coordinadora del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos y también coordinadora de la carrera de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenidos a la quinta edición del Congreso Internacional de Innovación en Comunicación y Medios Audiovisuales sin coma y a la conferencia plenaria que une a varios países como Ecuador, desde donde saludamos, y también a Uruguay, Colombia y Perú, desde donde se conectan nuestros expositores. En un escenario donde la desinformación forma parte de un contexto con amenazas geopolíticas, hay experiencias desde distintas regiones del mundo que son interesantes de ser compartidas para entender qué está en juego, cuáles son los actores involucrados y cuáles son las estrategias para desinformar y para combatirlas en múltiples pantallas. Para esto, el tema de esta mesa plenaria es evolución geopolítica de discursos oficiales presentes en la desinformación y en distintas pantallas. Antes de comenzar, compartiremos dos encuestas de carácter académico en esta actividad, una al inicio y otra al final de la conferencia. Sus respuestas nos ayudarán para la organización de otras actividades. Les agradecemos a todos mucho que participen en estas encuestas. Cada uno de nuestros ponentes comentará el tema desde sus experiencias en un tiempo máximo de 30 minutos y reflexionaremos acerca de los desórdenes desinformativos en los sistemas democráticos en un tiempo de preguntas y respuestas al final. Ellos serán presentados por mi colega que me acompaña en esta mesa, Pamela Cruz, coordinadora del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, OIME, y docente también de periodismo de nuestra Universidad San Francisco de Quito. Pame, buenos días, adelante. Gracias, Tani. Muy buenos días, muy buenas tardes y gracias por esa presentación. Nuestro agradecimiento a todos los que están presentes en esta actividad en formato virtual. Sean todos bienvenidos, bienvenidas y es un gusto contar con ustedes. Para empezar esta conferencia tenemos a tres expositores que voy a nombrarlos y voy a decir la biografía de quién va a estar primero en esta exposición. Nuestros tres expositores que nos acompañan son Anela Reta desde Uruguay de AFP Factual. También se encuentra Daniel Suárez de DFR Lab desde Colombia y Arturo Torres Ramírez de Código Vidrio, quien está también conectado desde fuera del Ecuador. Con Arturo es justamente con quien vamos a empezar. Él es periodista independiente, es colaborador freelance del Washington Post y cofundador del medio digital Código Vidrio. Anteriormente fue editor general de Diario El Comercio de Quito, donde fue editor de investigaciones, coordinador, editor de la sección judicial y editor general. Ahí fue responsable de la cobertura de temas judiciales, de corrupción y de seguridad. En 2004 ganó el Premio de Transparencia Internacional IPIS y el Instituto Open Society por investigar la corrupción en América Latina. Les recordamos que las preguntas o comentarios serán receptados por el chat para responderlas al final de cada una de las exposiciones y al final también de las tres exposiciones vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Te escuchamos entonces, Arturo. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Pamela. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto para mí poder compartir un poco de la experiencia que hemos tenido en esta alianza periodística, académica, que básicamente hemos estado mapeando la desinformación de canales rusos en Ecuador, concretamente, durante varios meses, desde prácticamente inicios de este año empezamos como a entender qué es lo que estaba pasando con dos canales, que es RT y Sputnik, básicamente. Entonces, es importante ver
precisamente cómo fueron evolucionando estas cadenas en el contexto actual, porque no olvidemos que RT, con algunos canales aliados, han mantenido una estrategia de información, desinformación, unos híbridos que lo que han hecho es permear mucho en las audiencias de Latinoamérica con una estrategia muy bien hecha que, como ustedes saben, nosotros concretamente, me quiero referir solamente a esta coyuntura que la semana pasada Facebook, Meta, básicamente sacó de sus plataformas a RT precisamente porque detectó y ya se venía encadenando una serie de decisiones después de esta investigación del Departamento de Justicia que ubicó a un ciudadano ruso que había contratado a una empresa norteamericana que se encargó de difundir propaganda y desinformación con un presupuesto de 10 millones de dólares. Entonces, desde ahí, digamos, estas 2 o 3 últimas semanas o un mes, se han ido tomando decisiones en Estados Unidos que de alguna forma son la continuidad de lo que ocurrió precisamente, y con eso es la diapositiva que estamos viendo ahora, cuando decidimos mapear desde fenómenos concretos y nosotros nos enfocamos en dos temas para evidenciar, para medir de qué forma estaban influyendo RT y Sputnik en el Ecuador en dos sucesos específicos. El uno fue en las protestas, en unos paros que hubo en Ecuador en el año 2019 y 2022. Y el otro que medimos es el proceso electoral que vivió Ecuador recientemente el año pasado. En torno a este tema de las protestas, lo que encontramos es que con el antecedente de que Europa en el 2022 ya había prohibido la difusión de información de RT, ¿no es cierto?, por todo el tema del manejo de información en la guerra de Ucrania. Ecuador ya lo había hecho antes, y esto sí es un dato porque esto ocurrió precisamente en el paro del 2019, cuando se detectó que había una operación sistemática, ¿no es cierto?, que era parte de esta propaganda del Kremlin para caotizar todo, para ponerse del lado de la oposición, desestabilizar al gobierno y generar un escenario adverso de manejo de crisis política a nivel del gobierno. Entonces, claramente el patrón de RT y de los canales rusos y aliados, o sea, y conectados, porque es una dinámica, como muchos de ustedes conocen, es una dinámica de reproducción de alianzas que van como amplificando el contenido de RT, porque RT no es lo importante, sino toda la conexión que tiene, además, con otros canales o cuentas locales. Entonces, es interesante ver cómo nosotros entramos al tema porque básicamente se estaban socavando eh, temas relativos a la democracia. O sea, no había un juego justo, un juego, digamos, que sabíamos cómo enfrentar esta situación. Entonces, se volvió muy complejo, y lo que detectamos en ese análisis, porque hicimos un análisis de datos de publicaciones. ¿Podemos avanzar, por favor, con la presentación para un poco mostrarles los datos? Entonces, fíjese, nosotros analizamos 496 publicaciones que hizo RT en las redes sociales sobre las protestas del 2019 y 2022, y de esas 371 publicaciones fueron de RT y el satélite Sputnik, ¿no es cierto? Y claro, lo que hicimos es aplicar la plataforma para nuestro análisis de Event Registry desde DFR Lab, precisamente, que habíamos recibido ya una capacitación previa, y con el apoyo del Observatorio de Medios del OIME, que es nuestro aliado en este tema, que digamos el proyecto tiene esa particularidad muy interesante, que es medios de comunicación y la academia, que juntamos esfuerzos para no solo difundir, sino entender y procesar y analizar la información. Este es como, digamos, un eje transversal del proyecto que yo destaco. Y entonces analizamos estos artículos en dos periodos,
¿no es cierto?, del 22 y en el 2019 sobre todo. Veamos la próxima, por favor. Y ahí es que detectamos que el 70% de las publicaciones era tendencioso, en contra de los gobiernos de turno, satanizando a los medios y a las medidas económicas y haciéndole el juego básicamente a un partido que es el correísmo, Alianza País, y sin embargo el papel de los medios rusos tuvo mayor relevancia a lo que pudimos establecer el 2019, ya que ese año fue bloqueado en Ecuador después de la cobertura que dio a las protestas. Es decir, este antecedente era importante porque era la primera decisión que se tomó al identificar estos mecanismos de desinformación. Veamos la siguiente, por favor. Claro, entonces vemos que las protestas del 2019 fueron muy, muy, muy duras en Ecuador, y la época más violenta se vivió entre el 7 y el 13 de octubre. En esos días, el canal RT empezó a hacer transmisiones en vivo de las protestas. O sea, y ya cuando lo vimos en la distancia, se nota cómo fue todo premeditado y todo muy articulado. Esa cámara del medio hacía tomas de lo que ocurría inmediatamente en la asamblea, donde se enfrentaban policías y manifestantes, y siempre, claro, a través de estas transmisiones que lo que hacían es, tenían un claro sesgo, ¿no es cierto? Y siempre estaban exacerbando el conflicto de alguna forma. De ahí lo que logramos es recuperar 17 transmisiones en vivo que se hicieron por medio de la página en Facebook y que aún ustedes las pueden encontrar. Y una en especial, la del 8 de octubre, dura más de una hora. Tuvo casi 900.000 visualizaciones, más de 9.000 reacciones y 4.000 comentarios. Y de todas las publicaciones que analizamos de RT, estas transmisiones en vivo fueron las que más reacciones generaban. Entonces era como, tenía muchísima exposición y obviamente había un resultado en la audiencia porque en esos momentos había muchísima preocupación, las tensiones estaban muy altas y la transmisión en vivo pues te daba otro nivel de impacto que es como lo que también pudimos detectar. Veamos la siguiente, por favor. Entonces, lo que también luego analizamos, después de investigar este proceso sobre tantas publicaciones en el tema de los paros, que como digo, era indistinto al, al, al gobierno, porque pasaron básicamente dos gobiernos, el de Lenín Moreno y el de Guillermo Lasso, que sufrieron, digamos, estas paralizaciones, pero además se volvió a presentar el mismo esquema que era en general, tratar de desestabilizar al gobierno y apuntalar las tesis de la oposición, en concreto del partido que es liderado por el expresidente Rafael Correa. Luego lo que hicimos es analizar las elecciones del 2023 con este antecedente y lo que vimos, un poco la conclusión a la que llegamos después de básicamente cuantificar, porque no, nunca entramos tampoco en la opinión, ni mucho menos, sino que lo interesante es que, claro, el dato es contundente, ¿no es cierto? El dato es irrebatible en este sentido. Y sí, lo que podemos concluir es que los medios fueron aliados invisibles de Luisa González, que era la candidata precisamente del correísmo. Entonces, ahí lo que hicimos es medir entre agosto y septiembre del 2023 47 publicaciones de RT y 44 de Sputnik sobre los candidatos que llegaron a la segunda vuelta, que son Daniel Noboa y Luisa González. Era más complicado hacer un análisis porque habían tantos candidatos y solamente podíamos medir un periodo específico, que fue sobre todo la segunda vuelta electoral, para poder como evitar todo este ruido o otro tipo de información que podría confundir los resultados, y por eso nos enfocamos en ese periodo. Y lo que vimos es que fue notoria nuevamente la parcialización de los medios rusos a favor de la candidatura del correísmo, tanto en la cantidad de notas como en los enfoques. Entonces, creo que cruzar estas variables cuantitativas
y cualitativas para entender hacia dónde iban los mensajes, también fue, digamos que fue un esfuerzo editorial que de alguna forma mostró como el panorama mucho más completo. Veamos la siguiente, por favor. Eh, claro, lo que se veía es la tendencia a favorecer a la candidata González y el adversario, que en ese momento era el hoy presidente Daniel Noboa, tuvo un espacio mínimo, ¿no es cierto?, en los medios del Kremlin. Y entre los emblemas discursivos, por ejemplo, había aquí una frase muy hecha que es permanente en ese movimiento político, que es la década ganada y la victimización por supuestos ataques y persecución. Aquí solamente me paro porque es el lawfare que de alguna forma el correísmo tiene una campaña internacional para mencionar que son perseguidos políticos y los procesos judiciales, las sentencias que tienen algunos de sus integrantes por temas de corrupción, es un invento del sistema, del presidente que está a cargo o del sistema de justicia y por supuesto de los medios de comunicación. Y entonces creo que es interesante también ver cómo ellos siempre se pasan los medios, ¿no? Los medios rusos, exaltando sobre todo los logros, entre comillas, que tuvo el correísmo cuando estuvo en el poder, más o menos 10 años, desde el 2007 al 2017, 10 años. Entonces hay un emblema, una frase emblemática que es la década ganada. En esa década se habla de todos los grandes logros, la refundación del Ecuador, y esto repetitivamente ha sido mencionado y ha sido grandilocuente en los medios rusos, tanto en comentarios como en los enfoques. Luego, lo que también vimos es que cuando yo me refería al paso de la segunda vuelta, es que en RT aparecieron al menos 46 notas que medimos y el día después de la primera vuelta electoral hasta la segunda, cuando ya se conoció al presidente de la República. Entonces, las mismas notas fueron reproducidas en las redes sociales de los medios rusos y obviamente sus canales aliados a nivel local, que hacen muy bien su trabajo a través de, digamos, estratégicamente hablando, reproducen a nivel de todas las plataformas, desde diferentes páginas, con influencers. Entonces, eso tiene realmente un peso y sobre todo tiene un objetivo de cohesionar y mantener cohesionada a la masa electoral que tiene el expresidente Rafael Correa, y por eso se entiende que 7 años después de que dejó el poder, él sigue vigente como uno de los principales políticos en la historia del país. Eh, También identificamos que, claro, los comentarios eh, nunca fueron filtrados, o mejor dicho, en al menos 21 de los posts de RT, el correísmo, su candidata a los logros del gobierno de RC y sus principales voceros fueron los ejes. Entonces, todos los datos nos corroboran esta que inicialmente era una hipótesis y claro, aquí es una tesis. Entonces creo que ya siempre delineamos hipótesis generales de trabajo en función de cómo han venido operando RT desde el año 2007 que aterrizó en Ecuador de la mano del expresidente Rafael Correa, que para quienes no lo sepan, él también ha sido empleado de RT una vez que dejó el gobierno. Él tiene su programa, empieza a tener un programa en RT que se llama El Mundo del Mañana, que fue una continuidad de un programa que inició Julian Assange, que estuvo asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, también muy cercano a los intereses rusos. Entonces, claro, hay un encadenamiento desde el gobierno de Correa que básicamente tiene unos aliados en los medios rusos. Es una política, es una decisión estratégica política de Vladimir Putin apuntalar a la tendencia y al partido de Rafael Correa desde que él está tratando de recuperar el poder y claro, es una maquinaria poderosa porque lo que hemos visto ya más allá de estas dos investigaciones que pudimos cuajar con Vistazo y Código Vidrio, es que
cuando uno trata de desarmar a estos aparatajes, ellos tienen una capacidad de mutar rápidamente, ¿no es cierto? De adaptarse rápidamente a las nuevas prohibiciones y condicionamientos. Entonces, creo que eso es un tema que es muy importante entender que no es el medio en sí el que es potente, sino la red de conexiones que tiene y cómo todas este encadenamiento mediático de páginas eh, en poco tiempo logra superar las prohibiciones que se le han puesto y se reinventa y están como todo el tiempo encontrando mecanismos para poder seguir permeando de diferente forma en las audiencias. Así es que creo que esto es un poco como para ir cerrando mi presentación y si tienen pues alguna pregunta, estoy aquí para contestarles. Muchas gracias. Gracias, Arturo, por tu intervención y sobre esto último. Yo creo que debemos topar la coyuntura actual de los incendios en Quito, que mucho se ha hablado que son incendios provocados y que también pueden ser conspirados para generar caos desde la oposición política, pero el alcalde de Quito es correísta. Entonces, quisiera que pudieras hacer una reflexión sobre esto. ¿Cuál es tu percepción sobre estas teorías que pueden ser conspirativas y cómo la desinformación afecta en estas emergencias como la que ahora estamos viviendo en Quito? Sí, es elocuente, digamos. Siempre se repite más allá de quiénes sean si esto es provocado. En algunos casos las autoridades han mencionado que 7 incendios simultáneos en Quito, en medio de la ausencia, para darles un poco de contexto, el presidente de la República no está acá, está en Nueva York, en la Asamblea de la ONU. Y en este momento hay una campaña muy sostenida por desacreditar al presidente, que es el principal opcionado a ganar las elecciones en enero próximo, en este momento. O sea, todas las encuestas le dan a él, más allá de que ha tenido una caída ligera, digamos, en la aceptación, pero él es el principal opcionado para repetir en el 2025. Estamos en elecciones, estamos en campaña. Y claro, cualquier evento de estos es exacerbado, entra la desinformación a jugar un papel en el sentido de no solamente desprestigiar al gobierno por acciones supuestamente erráticas, porque sabemos que en todo caso esto sí tiene que ver mucho con el cambio climático, todos lo estamos viviendo, o sea, las sequías son severas, hay incendios no solo en el país, sino a nivel regional, a nivel mundial. Y sin embargo, la tendencia en estos medios, me refiero a los dos, es básicamente a echarle la culpa siguiendo la línea discursiva de la oposición política encabezada por el correísmo, echarle la culpa de todos los males al presidente de la República. Entonces, y ahora hay este otro ingrediente que se está investigando de cómo creo que el 50% de estos 7 incendios que provocaron, que ocurrieron ayer en Quito, fueron provocados, ¿no es cierto?, por gente inescrupulosa que ahora mismo se lo relaciona con una acción política. Y yo creo que eso hay que esperar a tener evidencias, claro, evidentemente, de forma más seria, pero ya en la desinformación, esto es como una pepa de oro para quienes están metidos en la desinformación y generar sobre todo miedo, incertidumbre, zozobra entre la población y este ánimo de inconformidad, ¿no? De que todo va mal. Y a eso siempre juegan estos medios y esto lo hemos identificado. O sea, aquí no hay escrúpulos en ponerle a la población en una situación extrema, emocional, para que, claro, un espíritu, una persona floja o digamos vulnerable, vulnerada, es fácilmente manipulable y viene este deseo de encontrar una figura salvadora que pueda redimirnos de todos estos antecedentes después del correísmo que vinieron de los mandatarios. Y la imagen de Correa siempre ha sido, desde que llegó a la presidencia en el 2007, la del Redentor, la del Salvador, la del Refundador. Y esto mismo es como una cosa, parte del discurso que se repite permanentemente.
Es un poco, creo que es lo que está ocurriendo, Tania. Gracias, Arturo. Y efectivamente, para ponerles en contexto internacional, estos no son los únicos incendios que se han reportado como provocados, no solamente en Quito, la capital, donde ahora estoy yo precisamente, sino también a lo largo de todo el territorio ecuatoriano. Y sabemos que es una generalización por el cambio climático en varios países de la región en América Latina. Bien, si no tenemos más preguntas o algún otro comentario de los participantes, creo que estamos justos con el tiempo para pasar con nuestra siguiente exposición. Gracias, Arturo, y éxitos en tu presentación también allá en Perú, en Lima. Vamos a continuar entonces justamente en esta relación de la desinformación con las emociones que ya nos decía Arturo, que son parte de un escenario complejo, pero vemos que también este fenómeno no es algo local, es en realidad algo global. Y justamente con esas dimensiones globales es que Daniel Suárez Pérez nos va a compartir la exposición. Quiero presentarles, él es investigador asociado para América Latina del Digital Forensic Research Lab del Atlantic Council. Es periodista colombiano con amplia experiencia en investigaciones sobre conflictos armados y en proyectos de investigación periodística en temas como la violencia contra líderes locales y comunidades en América Latina. Ha colaborado con diversas organizaciones para promover el periodismo de datos y empoderar a las mujeres en los medios de comunicación, como Chicas Poderosas, Hacks, Hackers y la Escuela de Datos. Su enfoque de investigación se centra en identificar, exponer y explicar la desinformación en los medios digitales en América Latina. Entonces te escuchamos, Daniel, y saludos a Colombia. Hola, un saludo de vuelta. Gracias, Pamela. En este momento voy a compartir la presentación. Mientras tanto, a modo de conectar con lo último la última conversación entre Tania y Arturo, comentarles que aquí en Bogotá nosotros también vivimos una ola de incendios, muchos provocados, y era también estas narrativas contra, en este caso, contra el alcalde de la ciudad. Y se trataba de politizar un hecho como este. Y con esto también quiero conectar con algo que igual desarrollaré casi que al final de la presentación, y es como nosotros como investigadores debemos ir educando el ojo y no echar en balde los monitoreos que hagamos de em, campañas, operaciones que se hagan de una manera maliciosa como en otras regiones. Estamos en Internet globalmente conectados, y lo que hemos visto es que como ocurre una narrativa en otro país y más que nosotros estamos unidos por una conexión muy fuerte que es el lenguaje, el español, pues esto hace que sea mucho más fácil que una estrategia, una campaña migre de un lugar a otro sin importar las fronteras. Voy a hablar un poco desde la parte teórica, desde las operaciones de interferencia extranjera y cómo nosotros podríamos enfrentarlos con una mirada local desde el español. Estos son mis datos por si alguno quiere conectar luego. Eh, Voy a hablar un poco del trabajo que hago desde el DFR Lab. Nosotros nos centramos como en tres valores, en tres acciones principales o ejes, que son los de identificar, exponer y explicar la desinformación. Esto lo hacemos a través de investigaciones, las cuales mostraré algunas de las cuales mostraré más adelante. Y también participar en espacios como este o en entrenamientos como los que mencionaba Arturo, donde de una manera mucho, incluso hay unos que que llegamos a desarrollar de una manera más adaptada como a las necesidades de las organizaciones, donde nos juntamos para también trabajar en conjunto. Un poco dentro de esos ejes temáticos, el concepto que ahora comúnmente se llama desinformación, a mí me gusta mucho más trabajar un poco como el concepto de desorden informativo. eh, y ahí hay todo un universo y se puede ir uno por muchas ramas. Nosotros trabajamos de ver ese desorden informativo desde la democracia, desde la seguridad y la tecnología. Un poco es desde la democracia, por ejemplo, lo que ocurre en las elecciones, protestas
que se relacionan, como lo ejemplificaba Arturo, dentro de un proceso democrático electoral. El tema de seguridad lo hemos venido desarrollando casi desde el principio en la organización, entonces aquí era mucho más interesante, es mucho más interesante desarrollar habilidades como la geolocalización o un análisis forense de imágenes de armamento. Y esto lo hemos venido desarrollando desde las invasiones que ha hecho Rusia a Ucrania desde mediados de la década pasada y pues lo que está ocurriendo en los últimos años ahora recientemente. Y en tecnología también cabe un poco el diálogo con gobiernos, con plataformas, pues porque también hay de por medio unos marcos legales donde nosotros también tenemos, a pesar de que nosotros no seamos abogados o no estamos trabajando en política pública, como investigadores también dependemos mucho de cuáles son las políticas de las plataformas sobre las que estamos trabajando, de los gobiernos donde están ubicadas esas audiencias, y un poco quiero también reflexionar sobre eso en la presentación. No voy a hablar de conceptos muy básicos de la desinformación, como en misinformation, mala información, acoso en línea. Solo quiero traer esto que se adapta como en estos pocos minutos a lo que estamos hablando un poco sobre estas operaciones que vienen de organizaciones extranjeras. Y pues hay unos conceptos que son desde los inicios como de entender este tipo de operaciones, que es la influencia y la interferencia extranjera. Un poco desde la academia, desde organizaciones de la sociedad civil y también desde los gobiernos, se habla un poco que la interferencia extranjera obedece más a esas acciones que tienen unas intenciones maliciosas, malignas, y tratan de manipular con fines políticos, ideológicos, el discurso de una audiencia que está en otro territorio. Y esto ha evolucionado y podemos ver una literatura más reciente sobre un concepto que se llama FIMI. En Europa pues es donde nace este concepto, donde se ha trabajado, pero también ahora lo vemos en Estados Unidos con las investigaciones, las últimas que salieron desde el FBI, de cómo todos estos influenciadores locales eran pagados a través de agentes rusos, incluso mencionando a RT, que también estaba de por medio, representantes de esta organización. Y traducido al español, el FIMI es una sigla que habla de manipulación e interferencia extranjera de la información. Y son un conjunto de pautas, de comportamientos que no necesariamente son ilegales, pero que sí van generando un impacto negativo, va siendo una conversación en un país afuera de quienes están llevando a cabo las operaciones, un país extranjero, y pues busca cambiar ciertos valores, ciertos procesos que tienen estos países. A veces no solo son estados, son privados o casi siempre es una combinación de diferentes actores o de tipos de actores, y es una combinación de ambos. Dentro de este concepto de FIMI hay unos términos mucho más específicos que pueden ayudarnos a nosotros como investigadores a dibujar y entender mucho mejor una operación sobre la que estemos trabajando. Entonces, tenemos las operaciones de información e influencia, como mencioné ahorita, la de Estados Unidos, que Arturo también mencionó. Incluso el ejemplo que mostraba Arturo, ya ustedes vieron de una manera muy detallada cómo pueden entrar, o cómo se puede ver reflejada este tipo de operaciones, donde en este caso de por medio ya hay un medio que tiene claramente un vínculo estatal que obedece a los intereses de un Estado, y pues habla en español en un lenguaje local, sobre temas locales, sobre temas que afectan a esa población, que en este caso pues es Ecuador, y no su región de origen, que en este caso era Rusia. Y también hay otros temas como la guerra de narrativas, que centrándolo por ejemplo en Rusia, si alguno se ha acercado al tema del conflicto
entre Ucrania, a la invasión de Rusia a Ucrania, pueden ver cómo se habla de una guerra híbrida. Es es muy diferente a veces analizar el conflicto desde lo que está pasando en el terreno, es como, por decirlo, como han ocurrido las guerras tradicionalmente, a cómo uno puede también analizarlo desde plataformas digitales, porque diferentes actores, partiendo también como muy del hecho de que cuando ocurre, o esta frase que dice que cuando ocurre una guerra, lo primero que se pierde es la verdad. Entonces ahí ocurren esas guerras de narrativas, quién es el más poderoso, quién es el que se hace escuchar más e impone su verdad, su realidad de lo que está pasando en el terreno. Este concepto ha aparecido mucho desde ahora último, desde la última invasión de Rusia a Ucrania, y también vemos otros actores como China, donde se habla del tema de discurso de poder y cómo sobre ciertos temas económicos, sobre ciertos temas culturales, pues ellos buscan posicionarse a través de sus medios, a través de embajadores, diplomáticos ciertos actores estatales que están por fuera del territorio, em, a través de ciertos influenciadores o cuentas de redes sociales. Este es un ejemplo, este título ustedes lo pueden buscar en Google, muestra cómo son esas guerras de narrativas, en este caso entre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Este es un último reporte que nosotros cada año hemos sacado desde el 2022, desde la última invasión de Rusia, y hemos analizado globalmente con nuestro equipo que está ubicado en todos los continentes cómo se van desarrollando diferentes acciones y diferentes operaciones. Este gráfico, hecho por mi colega Esteban, y el análisis muestra cómo a través de diferentes picos, los contenidos en español de los medios RT en español y Sputnik Mundo, que apuntan a la audiencia de habla hispana, cómo habían ciertos picos donde se evidenciaba las intenciones, cómo intentaban imponer ciertas narrativas, y pues a través de esos picos de actividad era muy evidente también como ese paralelo de otras narrativas que ellos trataban de imponer en otras regiones. Pero a veces no es solo los medios para analizar este tipo de operaciones, las personas, personajes que son relevantes también, y para quienes estén en España quizás están muy familiarizados. Por ejemplo, es el caso de Ina Genova, que apunta mucho a las audiencias de España, también de Latinoamérica, y recogido un importante renombre o fama para dirigirse a las audiencias con unos intereses, primero el de los medios, ya durante las acciones que hubo, desde Europa, y que también se extendieron a Latinoamérica, porque eran las mismas plataformas como YouTube, como Facebook, que hicieron unas jornadas como de suspensiones de los canales, entre ellos el de ella, y pues ella decide retirarse. Pero uno la evolución que ve, claro, es un trabajo distinto, diferente, pero se ven ciertas alianzas con políticos, con medios que tienen una agenda muy cercana al Kremlin, y que a pesar de que dicen no apoyar ninguna guerra, o no apoyar en este caso la invasión de Rusia a Ucrania, pues siguen impulsando como esos intereses de ir contra los intereses de la ONU, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de hablar de temas económicos, e incluso uno de los ejemplos más recientes es aliarse con algunos presidentes para atacar el periodismo y medios de comunicación. Pero a nivel de esas narrativas, también hay mucha diversidad, y yo quiero traer, por ejemplo, este tema de incluso un concepto que se habla de la desinformación de género, basada en género, y es como también esta investigación hecha por el español muestra cómo, siguiendo el dinero
y quienes están a través de estas organizaciones Hazte Oír y Citizen Go, que buscan patrocinar ciertas campañas como al estilo change.org. Ellos buscaban cambiar los valores locales de la lucha que ha hecho la comunidad LGTBI en ciertas regiones, y pues ellos como buscaban aliarse con locales de extrema derecha, manteniendo como estos valores, digámoslo así, xenofóbicos, hablando también en temas sobre el aborto, y al final estaban aliados, se veía como las alianzas que habían entre entidades rusas, entidades locales, y no solo esto que ocurría o era muy evidente en España, pero también de estas campañas más o menos desde el 2021 y 2022, también por conocimiento que he tenido con colegas, pues también cómo han afectado a algunos medios, incluso locales, en países de Latinoamérica. Entonces, este ejemplo es un poco para evidenciar cómo estas operaciones toman muchas formas, recogen a muchos actores, y buscan o apuntan a diferentes temas. Como lo mostré ahora, yo quiero pasar esto rápidamente. Yo dejé las fuentes igual abajo de la información que estoy mostrando, por si están interesados en ahondar aún más. Esta es una metodología que se llama ABCDE en inglés. Actors, la B de behavior, en este caso es comportamiento, pero desarrollada desde el 2020, o que se empieza a implementar desde el 2020, es interesante para uno empezar a ordenar, organizar, a categorizar un poco más bien la evidencia, lo que vamos recogiendo, para poder nosotros entender el esfuerzo que podemos hacer para investigar, al mismo tiempo hasta qué punto vale la pena exponer nosotros desde nuestras plataformas a estos actores. Muchas veces la reflexión es que terminamos siendo idiotas útiles para nosotros terminar de amplificar a veces campañas que no son tan exitosas, que no son tan conocidas, y terminamos dándole a nosotros, a nuestra audiencia, unas mentiras que si se pueden repetir muchas veces, pues terminan siendo verdades, y a la final terminamos en este campo de la misinformation, terminamos nosotros siendo como los amplificadores. Es simplemente para traerles esta metodología, que evolucionan a otras metodologías como esta en el 2023, de tener en cuenta unos criterios, unos aspectos, hacer las evaluaciones, básicamente preguntas sobre, por ejemplo, qué tan transparente es, qué tan público es el actor o cómo es escondido, que usualmente ellos esconden su identidad y sus intenciones, pero hacen público ciertas narrativas y ciertos contenidos. Quizás los europeos que están escuchando ahorita están mucho más relacionados con este marco, el de Disarm, que básicamente cuando nos acercamos a él es ponernos desde la parte del diagnóstico, que es esta parte roja, y esta parte azul, que es cómo nosotros respondemos. Un poco los códigos, si ustedes ingresan a la página, pueden dar clic, y cada de uno de ellos tiene un detalle y explica. Y este marco es interesante porque básicamente en Europa se ha analizado desde lo que ha ocurrido. Pero con esto quiero decir, también para los latinoamericanos y también para quienes hablamos español, es que a nosotros para acercarnos a estos marcos nos falta. Y también hay una oportunidad muy grande para nosotros proponer y para nosotros innovar. Porque esto surge en un contexto de otros países, de otros actores que en Latinoamérica no se evidencian como tal. En muchos países de Latinoamérica, nuestra cultura, nuestra historia está permeada por cierto tipo de violencia. A veces un trino, un post que sale en las redes genera mucho más impacto violento que si ese trino o ese contenido fuera publicado en otra región del mundo. El nivel de machismo, por ejemplo, que hay en nuestra región hace que nosotros debamos ver de una forma muy diferente campañas, contenidos que salgan en contra de una mujer periodista, de una mujer candidata.
donde quizás en esas campañas no va a ser más importante buscar si una información es falsa o no, porque lo que hay es información íntima de esa persona que en efecto es real, pero que tenemos que analizarla desde una óptica diferente, ya que desde esa perspectiva vemos más el daño y la afectación que hace a la conversación pública. Entonces, cada uno de estos ítems, solo para entender un poco lo que estoy mostrando aquí, este mundo de números e información en inglés, habla, por ejemplo, de si hay censura. Entonces, nosotros podemos acá encontrar como ciertos consejos o cierta información relevante que nos ayude a entender más si nuestra información, si la información que vemos tiene ciertos contenidos de censura, pues vamos planeando o evidenciando cómo responder, cómo investigar. No solamente es uno de estos ítems lo que ocurre, a veces es una combinación de diferentes en diferentes etapas, como de los objetivos, el microtargeting o como de esta... de apuntar a ciertas audiencias pequeñas a través de anuncios. El desarrollo del contenido es más bien una invitación para que ustedes lo revisen, pero también lo analicen desde esa perspectiva del contexto y de lo que nosotros podemos aportar. Yo lo veo aquí como una gran oportunidad. Y para cerrar, cierro aquí con un tema que es como un tema del que se habla bastante y del que yo no quería dejar pasar por alto, pero como había dicho al principio y que aquí quiero conectar, es como nosotros vamos educando el ojo de temas que quizás en un principio no vemos como operaciones de influencia, pero que fácilmente en este mundo hiperconectado, fácilmente el día de mañana estos actores, estas estrategias, este comportamiento puede migrar muy fácilmente en el campo en que estamos investigando. Esta es una investigación sobre una narrativa que empezó el año pasado. Básicamente es una operación de estafa. En un inicio utilizaba ciertos actores muy famosos como empresarios. Luego migró a utilizar imágenes de periodistas y en ese paralelo, cuando también las plataformas de inteligencia artificial generativa se iban abriendo mucho más, se iban volviendo mucho más accesibles, no solo con opciones que eran accesibles de pago, pero también las gratuitas, pues ve uno también la evolución como de esa narrativa y de esos actores, en este caso a través de Facebook y cómo empezaron a utilizar periodistas, también candidatos presidenciales y presidentes, y por eso fue el interés de nosotros. Ocurría en Estados Unidos, ocurría en Canadá, ocurría en Gran Bretaña, en Australia, en países angloparlantes, incluso en Polonia también ocurrían este tipo se podían ver este tipo de estafas de contenidos con criptomonedas. Y en español, primero hay evidencia en España como a mediados, más o menos en agosto del año pasado, pues cómo se utilizaban candidatos presidenciales o mandatarios políticos de turnos, pero también empresarios del fútbol, para hablar y con deepfakes hacerles cambios en los audios de los videos, donde se hacía pasar como que el gobierno o el Estado, en alianza con empresarios extranjeros, estaban haciendo unos planes sociales, económicos, para que las personas salieran de la pobreza. Y era el mismo discurso, era la misma narrativa de lo que pasaba en España. Lo que está subrayado en rojo evidencia como los cambios para tratar de localizar ese contenido y el texto estaba bien. Y esto evidenciaba que las personas que estaban detrás no sabían español porque en este caso Daniel Noboa, que está abajo cuando hablaba, lo hacía en un acento español de España y a veces en inglés. Entonces ahí habían como ciertas dificultades de la inteligencia artificial, donde la verificación manual seguía siendo importante,
Pero aquí lo interesante y que también se adapta como a esta conversa es cómo esto, cómo una estafa fácilmente, y ahora con la ayuda de de la inteligencia artificial, puede generarse de una manera más fácil la automatización, aunque con ciertos errores, la localización del contenido, en este caso la traducción de un idioma a otro y, y cómo puede también migrar de una esfera enteramente criminal a una esfera que puede también dañar una conversación política, una conversación democrática, como en este caso era el tiempo de las elecciones, como ocurrió en este caso en Ecuador, en Perú, o ahorita ocurre en Colombia y de cierta forma regresa a las comunidades hispanas de Estados Unidos. Y ya con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Comentar que justamente toda esta información está siendo grabada por el Congreso y va a estar publicada en el canal de YouTube. Y es que las personas que estamos aquí conectadas somos personas que estamos en el ámbito del periodismo, de la comunicación, pero también hay investigadores de la comunicación, estudiantes de programas de maestría y también de programas doctorales. Así que esta información es muy valiosa. En cuanto a lo que tú nos has mencionado, Daniel, súper interesante el poder ver esa evolución de la desinformación que va incluyendo nuevos lenguajes, nuevos formatos, nuevas, si se quiere, temáticas dentro de lo local. Y nos llega una pregunta que tiene que ver con el tema de los formatos. Y dice, los recursos audiovisuales, por ejemplo, de Russia Today, impactan más que los mensajes de texto en la red social X de lo que ustedes han ido identificando. Y si es que hay un mayor impacto de eso audiovisual frente a lo textual, ¿cómo medir esos impactos de las desinformaciones audiovisuales en la percepción de los ciudadanos? Vale, una pregunta muy interesante y uno siempre se está preguntando como de las operaciones porque dependiendo de los recursos uno no puede a veces apuntar a todas las plataformas. Usualmente este tipo de operaciones no ocurren en una sola plataforma, son grandes recursos y ocurren multiplataforma. Eh, y básicamente creo que, por ejemplo, con estos marcos que yo mostraba, esto ayuda mucho como a responder. Y más allá de si un tipo de contenido tiene más o menos consumo, es ver también nosotros a qué audiencia queremos apuntar. Twitter es una plataforma que para nosotros los que estamos aquí yo creo que la vemos como muy importante porque quizás todo el día están ahí viendo varias veces, accediendo a esta plataforma más que las otras, pero en realidad en el nivel de usuarios es muy pequeña, incluso en países de Latinoamérica no es tan importante, pero si vamos a Venezuela, es una de las plataformas donde todavía las personas se informan incluso por allí. Em, y es básicamente a nivel general global, es donde personas que están más metidas, por decir así, en la política, pues es donde más consumen. Entonces es analizar al tipo de audiencia que queremos llegar. Plataformas como YouTube, TikTok, es donde hay mucha más audiencia, miles de personas conectadas. Pero si vemos que es una campaña que no apunta a un público joven, que está igual usando TikTok o YouTube con sus videos, pues quizás de entrada sería mejor ver como en qué otra plataforma sí son más efectivas, pues porque ahí quizás es una campaña que está empezando y que no esté apuntando tanto como a la gran cantidad de audiencia joven que puede tener ahí, o al contrario, es una campaña que vimos que empezó en Twitter y que ahora está generando mucho más engagement, muchas más interacciones en YouTube y TikTok, pues ahí yo creo que valdría la pena tratar de analizar hasta qué punto es relevante evidenciar lo que está pasando allí, cómo disminuir como ese efecto en esta audiencia joven que quizás no está tan educada, alfabetizada mediáticamente
para hacer frente o para hacer un poco como tener ese pensamiento crítico para analizar ese tipo de contenidos. Muchísimas gracias, Daniel. Y también nos están llegando otras preguntas que son más generales. Entonces, luego de la última presentación, vamos a plantearles ese espacio de preguntas y muchísimas gracias a todos los que están conectados y gracias también a los que nos están enviando estas preguntas de carácter general. Tani, entonces, ¿a quién presentamos ahora? Claro que sí, Pame. Vamos a seguir en este momento con Anela Reta. Ella es responsable de verificación digital de AFP Factual y AFP Checamos. Es periodista de la agencia internacional AFP desde 2004 y se incorporó al equipo de verificación digital en 2019 como editora. En 2022 asumió como coordinadora editorial del servicio en portugués AFP Checamos para liderar el equipo de cara a las elecciones en Brasil. Antes se desempeñó como editora para el servicio de infografía en español, fue editora senior en la Mesa Regional para América Latina en Montevideo y corresponsal en Sao Paulo. Ella es licenciada en comunicación social. Gracias, Anela, por conectarte a este espacio. Adelante, tienes la palabra. Buenos días a todos. Ay, disculpen, voy a compartir mi pantalla. Muchísimas gracias a todos por participar y gracias por la invitación a este foro tan interesante, eh, que me permite contarles un poco el trabajo que hacemos desde AFP, desde la Agencia Internacional AFP, eh, en materia de combatir la desinformación, que es lo que nos convoca hoy. Eh, Me avisan si ven correctamente la presentación. Eh, en AFP somos la mayor red de fact-checking a nivel global. Iniciamos nuestras tareas en 2017 con un periodista en la casa matriz en París y actualmente somos más de 150 periodistas trabajando en 26 idiomas. Eh, en, en América Latina dirijo un equipo que trabaja en 3 idiomas, en español, en portugués y en catalán, con más de 30 periodistas y editores. Y un poco respecto al tema que nos convoca, esta red nos permite detectar formatos y narrativas de desinformación que se replican en diferentes países, se van adaptando y también nos permite abordarlas con rapidez, a la vez que podemos acceder a especialistas de distintos orígenes para abordar ese tipo de desinformación. Em, pero bueno, voy a iniciar un poquito desde el inicio para contarles un poco nuestro trabajo, eh, y qué es lo que hacemos. Nosotros lo que hacemos es verificar contenidos virales potencialmente dañinos, y que sean de interés público. Eh, Estos deben ser hechos que podemos contrastar con evidencia. No verificamos opiniones, ni creencias, ni hechos a futuro, es decir, que no han ocurrido aún. Es muy importante este marco teórico de la desinformación para saber cómo abordarla. Y los temas son de lo más variados, pueden ir de política, salud, medio ambiente, economía, deportes. No hay límites para la desinformación. Em, la AFP es signataria de la IFCN, que es la Red de Verificadores de Hechos Mundial, y de la European Standard Network. Estos compromisos enmarcan nuestro trabajo con una serie de criterios que también compaginamos con lo que es el manual de estilo de la AFP. Todo esto, sumado, hace que apuntemos a la imparcialidad, a ofrecer al lector transparencia en cómo trabajamos y en nuestras prácticas editoriales. Entonces, un poco también la idea, si ustedes se acercan a nuestro blog, es que cada uno de nuestros textos explica paso a paso cómo nosotros llegamos a nuestra verificación y a aplicar, eh, a determinar si un contenido es desinformativo, si es falso o engañoso. Eh, entonces, como le decía, estos criterios de imparcialidad, transparencia, equidad, se aplican a diario en nuestro trabajo, que primero comienza con el monitoreo de redes sociales. ¿Qué significa esto? Es detectar cuáles son los temas que están en alta y hacer búsquedas en cada red social, ya sea a través
de plataformas específicas u orgánicamente dentro de cada una de estas redes. Aquí son solo algunos ejemplos. Una vez que nosotros identificamos un posible contenido, nos preguntamos si es relevante, si es viral y fundamentalmente si es posible contrastarlo con evidencia empírica e independiente. ¿Sí? Y finalmente nos abocamos a la investigación, donde empleamos diferentes herramientas según el tipo de contenido. Entonces, mientras hay algunos contenidos que podemos resolver con una búsqueda inversa de imágenes o geolocalizando una situación, otros, para otros contenidos debemos consultar expertos, analizar estudios. Entonces, la investigación es diferente en cada caso y debemos irnos adaptando según la situación. Pero incluso antes de adentrarnos en el fango de la desinformación, debemos tener claro a qué nos referimos cuando hablamos de desinformación. Eh, Se trata de contenido que se disfraza de información, pero que no lo es, se comparte con o sin mala intención, tiene múltiples caras, no es un fenómeno nuevo, pero circula a una velocidad nunca antes vista. Ustedes saben que en el pasado se hablaban en el barrio, en nuestros pueblos, se hablaba de rumores, se hablaba de bulos, eh, y ahora tiene adquiere una velocidad de expansión gracias a las redes sociales, eso, nunca antes vista. Entonces, por eso también el trabajo de investigación es importante para tratar de frenar esa desinformación. Eh, la desinformación es un fenómeno efectivo, como decían mis colegas anteriormente, apunta a nuestros sentimientos, busca tapar algunas lagunas de información y sirve para confirmar nuestras creencias más arraigadas. Normalmente ocurre en algún tipo de conversaciones ideológicas dentro de lo que se llama una burbuja. Entonces yo converso con gente o intercambio con gente en X, por ejemplo, que tiene el mismo pensamiento que yo. Entonces, lo que hace la desinformación es confirmar esa posición arraigada que yo ya dispongo, ¿no? Eh, Aquí estos dos pequeños ejemplos como aportando a lo que decíamos, ¿no? Que la desinformación apunta a generar eh, una revolución en nuestros sentimientos. Puede ser agrado, puede ser rabia, descontento, entonces, y también es lo que decíamos de tapar lagunas de información. También tiene diversos orígenes, como decían los colegas también antes. Este, la desinformación puede partir de la boca de políticos, de figuras públicas, como ocurre muchas veces en los debates electorales y políticos, ¿no? Puede partir de usuarios con intereses particulares, ya sean políticos, para cada uno lleva agua a su molino, pueden ser de intereses económicos o simplemente para generar confusión. O simplemente puede partir de usuarios random, que no saben, que desconocen, pero que comparten sin verificar antes. Eh, También un poco aportándoles un ejemplo para mostrarles cómo para la desinformación no hay fronteras. El ejemplo que les pongo ahí abajo era un video que se difundió durante las elecciones en Brasil en 2022 y la persona que protagoniza ese video que denunciaba un supuesto fraude electoral, eh, es un, es un reconocido, que es una persona argentina que luego fue uno de los principales apoyos en redes sociales del ahora presidente Javier Milei. Entonces, lo que decíamos, la desinformación no tiene fronteras, los diversos actores van migrando de un lado a otro y hay que saber identificarlos. Entonces, también eso, las narrativas comunes suelen replicarse en distintos países con diferentes formatos, por ejemplo, en las épocas electorales. Entonces, en los procesos electorales normalmente eh, lo que, lo que sucede es un boom de sospechas de fraude, por ejemplo, un boom de encuestas apócrifas,
de divulgación de resultados supuestamente oficiales, incluso antes del cierre de las urnas. Eso ocurre mucho, sobre todo en países en los que hay está avalado el voto en el extranjero. Entonces dicen, bueno, en Australia ya cerró y ganó tal candidato. um, y en realidad lo que ocurre usualmente en todos los países es que los resultados no se divulgan hasta el cierre total de todas las urnas. Entonces, bueno, todo ese tipo de narrativas se replican en diferentes países con diferentes formatos y en diferentes niveles también, ¿no? Y también durante los procesos electorales, los candidatos también son objeto de la desinformación, ya sea contra su propuesta, que sería de última lo más esperable, pero también hacia su persona, lo que hablaban los colegas antes, el surgimiento del este, ataques contra mujeres políticas, por ejemplo, ¿no? O sea, ataque contra su persona. Bueno, esta candidata no está tan formada como el otro candidato. Eso ocurre también bastante según nuestra experiencia. Aquí les muestro dos ejemplos, este, un poco para mostrarles el tema de las fronteras y cómo la desinformación también es reciclable. El primero es un video de una mujer que supuestamente denunciaba que el Instituto Nacional Electoral Mexicano repartía bolígrafos que se borraban con el calor, ¿sí? Entonces, lo que ocurrió es que nosotros detectamos esta misma desinformación en diversos procesos electorales. Y el INE mexicano iba actualizando los implementos que enviaba. Entonces, mientras este video circuló durante las elecciones intermedias de 2021, en las estatales de 2023 y en las generales de 2024, el INE nunca repartió este tipo de bolígrafos. Entonces hay que estar un poquito atento a, bueno, eso, la desinformación, cómo se recicla. Y este otro caso también, que es un caso también de lo que hablábamos, sobre un tipo de desinformación que apunta a la emoción, eh, llamaban a supuestamente votar contra el maltrato animal. ¿Y quién de nosotros no votaría contra el maltrato animal? Sin embargo, era un llamado que dependiendo de la elección no ocurría. Entonces, era un tipo de desinformación que circuló en 2019 en España y en Uruguay y en Argentina, en 2018 en México y en Ecuador, en 2016 en Colombia. Es un texto que va reciclando a medida y empieza a surgir a medida que hay elecciones. Eh, pero bueno, dentro de a partir de este bagaje, siempre hay pistas que detectamos para que nosotros podamos identificar, bueno, estamos frente a desinformación o no. Uno son los títulos sensacionalistas y apremiantes, esto ocurre ahora ya, ah, contenidos que apuntan a la emoción y no a la razón. Cuando se trata de un emisor anónimo o que se presenta como una autoridad, ah, fechas imprecisas, recién, dentro de 2 años, hace un mes, nos llaman la atención. La ausencia de evidencia sólida o cuando aparecen supuestos testimonios. Me lo dijo mi primo, me lo compartió mi tía en el grupo de WhatsApp. Los errores de ortografía. Detalles, por ejemplo, ocurre mucho con el tema de la inteligencia artificial. Hay personajes que aparecen con ropa de invierno en pleno verano, o audios en otros idiomas, ¿no? Eh, la desinformación es un fenómeno peligroso. Y aquí son ejemplos también muy gráficos sobre que no es un fenómeno inocuo, ¿sí? Um, el primero se trata de un mensaje que circuló en WhatsApp que luego llevó al linchamiento de una persona. Um, Contenidos, por ejemplo, que durante la pandemia, que hablaban sobre el consumo de dióxido de cloro y que luego llevaron a fallecimiento, por ejemplo, de algunas personas, o personas que toman justicia por mano propia y
creyendo que antenas de 5G transmiten algún tipo de enfermedad, linchan a los trabajadores eh, este, que hacían ese trabajo de instalación. Eh, Estos son como algunos ejemplos muy, muy breves, pero todos recordarán estos dos ejemplos aquí. La invasión al Capitolio en Estados Unidos tras la elección de Joe Biden, eh, embanderados en discursos de fraude y no aceptando el resultado, o la invasión a los edificios públicos en Brasilia tras la última elección de Lula. Entonces, con esto que quiero mostrarles es que la desinformación no es inocua, puede tener consecuencias en la vida fuera de las redes sociales, en la vida real, de carne y hueso, y es importante que nosotros los periodistas, los comunicadores, así como los tomadores de decisión, entiendan esta problemática. No son discursos que solo quedan en redes sociales y bueno, como ocurre en X, aquí no pasa nada. Traspasan la pantalla y llegan a la vida real y pueden generar problemas prácticos de la vida diaria, de salud, para las personas. Entonces, bueno, ¿qué hacer frente a la ola de desinformación? En primer lugar, nosotros los periodistas precisamos estar mejor preparados, saber usar mejores recursos técnicos que son libres, que están a disposición. Aquí tengo algunas herramientas que usamos los verificadores, pero que son totalmente válidos para cualquier tipo de periodismo. Por ejemplo, cuando un reportero va a hacer alguna entrevista o trabajamos en una investigación en profundidad. El primero que les destaco es Wayback Machine. Es una plataforma de archivo de páginas o contenidos. Además de nosotros poder archivarlos, la comunidad entera puede archivar contenidos. Entonces, por ejemplo, estoy buscando un registro histórico de algún tuit de algún político de años atrás, es posible que alguien más lo haya archivado allí. Entonces a eso a nosotros nos da un respaldo. Otra plataforma súper interesante es Invid. Invid es la navaja suiza de los fact-checkers. Fue co-desarrollada por la AFP y tiene muchos usos, ¿no? Pero entre algunos, nos permite analizar imágenes intervenidas, hacer búsquedas avanzadas de imágenes, por ejemplo, fragmentando videos. Los animo a que se la descarguen en sus exploradores, que descarguen la extensión para que la tengan a mano a la hora de sus motores de búsqueda. Entonces, por más que nosotros usemos estas herramientas como fact-checkers a nivel práctico, no son solo de uso para fact-checkers, pueden ser para cualquier periodista, comunicador, investigador. Más allá de esas herramientas técnicas que un poco les acabo de mostrar, eh, precisamos apoyo para llegar a datos fiables, para poder atacar a esa desinformación con rapidez. En nuestro trabajo, así como en el de investigadores, es importante que las autoridades estén comprometidas con la transparencia de la información. ¿Sí? Hay muchos países que ocurren que es muy difícil acceder a cierta información. Entonces, es importante que se legisle sobre transparencia, se brinden bases de datos abiertas, eh, que las autoridades comprendan la importancia y los peligros de la desinformación para que sean transparentes a la hora de divulgar y a la vez brinden agilidad en la comunicación, eh, y que generen un contacto cercano digamos, no solo con el periodista, con los fact-checkers, ¿sí? Eh, Me parece un punto muy importante, ¿no? Que los tomadores de decisión sean conscientes de el riesgo y el peligro que genera la desinformación. Eh, como decía mi colega antes, también no quiero irme sin hacer un pequeño paréntesis sobre inteligencia artificial. Es uno de los temas que más desafío nos está generando a los fact-checkers. Hay varias herramientas que pueden ser útiles para hacer un primer abordaje, pero al momento ninguna brinda una solución definitiva. No es que yo pueda arrojar
foto en una plataforma y esa plataforma me va a decir en 100% que fue generada por inteligencia artificial. Entonces, no todo está perdido. Eh, lo que importa es que el periodista siga haciendo periodismo, que siga haciéndose preguntas, que agudice la mirada, que dude, que siempre dude. Entonces, prestar atención a los detalles. Muchas veces ocurre que alguna imagen está creada y solapada, entonces una persona en vez de tener 5 dedos tiene algún dedo de más, así un poquito torcidito, o eh, no sé, también se puede buscar la primera publicación. Muchas veces lo que ocurre es que la primera persona que generó ese contenido aclara con qué plataforma lo hizo. Más allá de lo visual, hay elementos que me hagan pensar que es contenido generado por inteligencia artificial y también hay muchos expertos que están dispuestos a aclararnos dudas, a mostrarnos indicios de por dónde abordar o no un contenido generado por montajes, ¿no? Em, Aquí a continuación les voy a traer un ejemplo que es muy gráfico eh, para que vean a qué nos enfrentamos los periodistas. Se trata el contexto es que una semana antes del balotaje en Ecuador, en octubre de 2023, la candidata Luisa González este, es la protagonista de este contenido. Es un contenido que fue compartido más de 7.000 veces en varias plataformas de redes sociales y circula que ella propuso que el fentanilo fuera integrado a la tabla de consumo de drogas. ¿Sí? Les voy a mostrar este video para que vean sobre el trabajo. Debemos trabajar en lo permanente, que es el acceso a un sistema de salud que no deje que un ser humano se nos muera por adicto. Debemos incluir el fentanilo en la tabla de consumo. Entendamos que es un problema de salud pública. Mientras vamos con acuerdos para devolver la salud y la educación como un derecho público de calidad y gratuito. Y ahí vamos a conseguir todos. Usted está suponiendo que va a tener los... Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Hicimos una búsqueda inversa del video y nos permitió llegar al video original. Entonces, a continuación, ahora les muestro, no sé si pudieron apreciar sus labios, el tono de la voz. Realmente, si uno pasa este video rápidamente en redes sociales, hasta podría creer que es cierto. Sin embargo, encontramos la entrevista y en ningún momento de la entrevista la política estaba mencionando esa propuesta para luchar contra las drogas. Todo el año anterior hubo 200 millones de dólares que se destinaban para inversión, de los cuales solamente usaron 60 millones y 140 lo devolvieron al presupuesto general del Estado. Hay una subejecución. Lo siguiente, mientras vamos, tenemos el trabajo pronto con la Asamblea y adicionalmente hay recursos dentro de las deudas en el SRI que no han... Viendo que va a tener los votos en la Asamblea para aprobar. Entonces, como pudieron ver en esa comparación, nunca se refirió al fentanilo. Las palabras hicieron un corte de varios fragmentos de esa misma entrevista, incorporaron una voz generada por inteligencia artificial y para hacerla calzar un poco con la boca. Entonces hay varios, por más que la inteligencia artificial sea realmente difícil de abordar en algunos casos, sí hay elementos, sí se puede, es uno de los componentes a abordar, y, y por lo pronto para que el ciudadano, para que la persona no comparta y no caiga y no crea en este tipo de contenido. Me hubiera encantado entrar en detalle sobre todas las herramientas que nosotros empleamos en cada uno de los ejemplos que les mencioné, pero el tiempo es corto. Por eso les invito a asistir a los cursos de la AFP sobre técnicas de investigación digital. Aquí pueden ver cómo se buscan imágenes,
cómo emplear operadores de búsqueda para dar, por ejemplo, con un PDF dentro de un sitio web muy específico, cómo geolocalizar dónde ocurrió un evento. Son cursos libres, sin costo, y además tenemos 3 módulos muy específicos de temas que están muy en alta, que son la desinformación electoral, la desinformación climática, eh, y también la desinformación sanitaria en torno a la salud. Eh, y bueno, finalmente aquí les dejo mis contactos. Siéntanse libres de contactarme. En el QR tienen nuestro número de WhatsApp. Si reciben contenido, siéntanse libres de enviárnoslos por WhatsApp. Estamos siempre atentos y buscando desinformación para poder atacarla rápidamente y evitar eso que se viralice en redes sociales. Gracias, Daniela, por tu presentación y también por dejarnos tus contactos. Tenemos algunas preguntas para el cierre de esta conferencia y voy a empezar con la primera que nos ha llegado. ¿El lenguaje emocional es determinante para la desinformación o qué otro tipo de lenguajes se pueden encontrar? El lenguaje emocional es, no sé si es determinante, pero es fundamental. Eh, los generadores de contenido, este tipo de contenido, lo que quieren es captar la atención rápida de- del usuario, ¿no? Y que ese usuario, por ejemplo, se quede viendo mi reel durante todo el tiempo para yo generar eh, este, una, una recompensa económica. Entonces preciso decirle, atención, mira esto, hablar con mayúsculas, mira lo que me han hecho, esto está ocurriendo ahora. Estoy, estoy ahora recordando un audio que se repite mucho en diferentes países, probablemente lo han escuchado también, un audio diciendo, presten atención a sus hijos, una camioneta blanca ronda las escuelas. Y ese tipo de llamadores apuntan a tu emoción, más allá de cuestiones concretas, también ocurre con cuestiones políticas, ¿no? Para reforzar mis creencias personales y cómo apoyo o no a tal o cual candidato. Eh, Siempre apuntan a que nosotros nos quedemos con esa información y reforcemos nuestra creencia. Listo, muchísimas gracias, Anela. No sé si es que en esta pregunta también puede aportar Daniel en cuanto a si el lenguaje emocional es determinante para la desinformación o qué otro tipo de lenguaje dentro de las investigaciones que ustedes han realizado. Sí, esa pregunta abre también como el tema de la polarización, que es uno de los impactos digámoslo así, de la desinformación. Pero también la polarización hace parte de la estructura, ¿no? Si en las elecciones de un país donde solo hay dos partidos, pues de entrada ya es un proceso que fácilmente puede ser polarizante. Y creo que hablando y solo refiriéndome a lo que hablé antes de estas operaciones extranjeras, eso es lo que básicamente ellos también buscan, polarizar, dividir, sembrar con contenidos de odio. Ahí apelan mucho a la emoción, al sentimiento, donde se estigmatiza al que es diferente a mí, donde se ve al otro como el enemigo. Y de entrada, desde que uno mira como los diferentes tipos que se generan de esta comunicación que no es sana, todo apela a la emoción, ¿no? Y esto está muy enraizado en el ser humano, en lo que somos nosotros, y eso lo saben ellos manejar muy bien. Y el punto ahí yo creo que parte de lo básico y es la educación, y es cómo nosotros nos educamos, cómo podemos hacer unos contenidos que también puedan educar, cómo la audiencia misma se pueda educar, cómo desde los colegios pueda haber incluso una clase de alfabetización mediática para entender que no todo lo que leemos es verdad,
que no todo lo que dice un medio reconocido es verdad, un influenciador es verdad, que todo hay que criticarlo, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, tenemos una pregunta también que nos ha escrito Enara, quien está conectada y tiene relación con otra pregunta que no llegó. Voy a poner esta pregunta en general que hace referencia a las metodologías y paso a leer, aunque está disponible en el chat, esta pregunta de Nara. La pregunta general dice, pensando en acoplar las metodologías de análisis de lo desinformativo a Latinoamérica, una perspectiva planteada para trabajar fuera de género. Eso lo habían mencionado ustedes dentro de sus exposiciones. ¿Qué otras perspectivas se podrían añadir para mostrar la complejidad de lo desinformativo en el momento actual? Y en cambio, en ARA, pensando justamente en ese tema de la localidad, si se quiere, dice como corresponsal en Sao Paulo, ¿podría ser una descripción de cómo tratan los estados a las corresponsalías? Tiene también otra pregunta, ¿hay diferencia entre medios nacionales y medios extranjeros? Y finalmente dice, hay opacidad por parte de los estados para dar información. Quisiera poder empezar estas consultas con Daniel y luego vamos con las mismas preguntas para Anela. Vale, yo creo que el tema de transparencia es básico, como para resumir un poco la respuesta. El tema de transparencia es básico, Anela lo mostraba un poco como qué es lo que hay que ver, y casi siempre los actores, lo que hay detrás y las intenciones de las campañas es lo que permanece oculto. Uno ve, por ejemplo, los contenidos, pero eso no significa que la campaña sea una campaña transparente. Estas herramientas como las de archivado son muy importantes. Nuestra recomendación es que cuando empiecen a investigar, siempre archiven las evidencias. No todo lo que está en Internet se queda en Internet. Lo que uno encuentra de estos actores cuando actúan es que el post original lo borran, entonces a uno le queda muy difícil saber cómo empezó la campaña, como cuál fue esa intención original. Y yo creo que ante la opacidad siempre debe haber esa duda. En Latinoamérica tenemos una tradición, pues no me gustan mucho las comparaciones, pero en ese campo sí vale la pena como ver un poco como el estándar y cómo estamos. Y nosotros tenemos unos niveles pues, de falta de acceso a los datos, si lo vemos desde la parte del investigador. Y es una falta de transparencia que viene incluso pues, desde el Estado, desde diferentes organizaciones, pues, ni qué decir de los privados. Y ahí, por ejemplo, es difícil, ¿no?, para nosotros contrastar información, ¿no? En un país como Nicaragua o como Venezuela, pues es difícil uno apegarse a un marco legal para exigir una respuesta. El caso de ahorita de Venezuela después de las elecciones es una evidencia clara de cómo esa falta de transparencia desata y desestabiliza toda una sociedad. Dejo hasta ahí mi respuesta para darle paso a Nela porque entiendo que ya estamos como un poco sobre el tiempo. Aún nos quedan algunos minutos, entonces, pero igual, el paso está muy bien para Anela en estas preguntas que nos planteaba Enara y también esta pregunta que nos habla acerca de las metodologías en el análisis de lo desinformativo que aplica a FP Factual, por ejemplo. ¿Qué perspectivas podrían añadirse? Eh, Además de las cuestiones hablando un poquito de temas de perspectivas, además de temas de género, eh, creo que hay un punto que no hay que perder, que es el tema migratorio, que nos atraviesa, es transversal a toda la región. Ah, Existen muchos discursos de xenofobia que se van instalando eh, desde las bases en cada país y empiezan a emerger en momentos, por ejemplo, de crisis, no sé, crisis económicas, crisis políticas. Entonces, las narrativas migratorias realmente
son otras a las cuales precisamos prestar bastante atención. Insistiendo con el tema de la transparencia de datos de los gobiernos. Eh, a ver, si bien hay países en los cuales es un poquito más accesible acceder a algunas informaciones, realmente en América Latina no existe una legislación transversal que nos garantice a nosotros investigadores o periodistas acceder a esos bancos de datos. Y por definición, muchas veces ocurre, los gobiernos, los estados no quieren brindar toda esa información, mientras brindan algunas, a veces son parciales, dejan otras. Eh, un recurso interesante al que pueden acceder son, por ejemplo, los tableros en los cuales, por ejemplo, en Facebook y en otras redes, pueden ver los sitios en los cuales eh, la publicidad en la cual invierten cada partido o cada candidato son los centros de transparencia, por ejemplo, de Facebook. Eh, pero sí, es muy raro que los estados te ofrezcan así tan campante, tan alegremente información que incluso podría comprometerlos. Eh, lo que es importante es transmitirles la necesidad de que, bueno, cuanto más transparencia, más creíble es su gobierno, cuanto mejor es la información que usted nos brinda y nos permite acceder, es una win-win situation, ¿no? Eh, gana el periodismo, gana el gobernante de turno. Eh, y lo que sucede un poquito en Brasil, sobre la referencia que hacía, es un país en el cual sí tiene una legislación sobre Internet y sobre transparencia que que es bastante empleada, pero sí, también hay otras situaciones en las cuales obviamente existe una cierta opacidad a nivel de estado local y municipios, eh, por más que se quiera a nivel general existe una legislación que, por ejemplo, no existen en otros países. Yo en México puedo ir y consultar si tal o cual candidato tiene una titulación universitaria y me va a aparecer una base de datos. ¿Verdad? En Argentina no consigo esa información, en Uruguay no consigo esa información. Chile tiene una gran, una gran base de datos para acceder a cierta información también. Realmente varía. Pero, por ejemplo, sé que en Europa la legislación está homogeneizada para el acceso a la información y también para poder, la legislación sobre Internet también está homogeneizada. Y en América Latina nos queda mucho camino todavía por recorrer en ese sentido. Gracias, Daniela. Tenemos una pregunta más y va directamente a los dos. Sí, ¿cómo, de qué maneras las narrativas desinformativas evaden la objetividad, de acuerdo con las investigaciones que han trabajado en DFR Lab y en AFP Factual? Podríamos empezar con Daniel. Adelante. Vale, es una pregunta filosófica amplia y compleja. Am, sí, creo pues, que hablando un poco y retomando la pregunta anterior sobre las emociones, creo que son ser objetivos, ¿no? Y ahí es donde está el trabajo de nosotros, de ver esos rasgos, de ayudar a entender al lector, a la audiencia donde, donde están esos hechos que son falsos, pero a la vez está también la habilidad y creo que es donde se empieza a complejizar la situación y es cuando se mezclan verdades con mentiras, ¿no? Un poco el ejercicio y eso es nosotros lo que usualmente hacemos en los entrenamientos es tratar de mostrar como esos marcos, esas categorías, de conceptos, de entender desinformación, de entender misinformation, que por ejemplo, misinformation es un concepto que toca decirlo en inglés porque no hay nadie en castellano, no tenemos ahí como ese análisis académico, creo que
hay una deuda pendiente mucho desde la academia, desde los que trabajamos en este campo, y que es creo que lo más recurrente y lo más difícil de medir, que nosotros sin saber cuántas veces hemos sido los idiotas útiles de compartir sin una intención un contenido que termina haciendo daño en la comunicación. Y esto de la objetividad desde el periodismo también hay un debate antes, ¿no? Y ya es muy común, al menos yo lo que he escuchado, de que en periodismo no hay nada objetivo, todo es muy subjetivo, pero creo que la diferencia cuando nosotros publicamos un contenido es dejar claro quién es el que lo hace, ¿sí? ¿Quién es el medio? ¿Quién es el dueño del medio? ¿Sí? Por ejemplo, ahorita con la inteligencia artificial, una buena práctica que pues, se habla mucho de la ética, de la ética dentro de la inteligencia artificial, es, esto, es uno leer un medio que le diga a uno, bueno, este texto fue construido con inteligencia artificial. Esta imagen fue construida con inteligencia artificial. Y ahí está la diferencia. Uno se acerca a estas redes de desinformación y ellos nunca le van a decir a uno cómo lo hicieron. Ahí está el trabajo de nosotros como de irlo a buscar. Y sí me gustaría también hablar como de un poco después si hay espacio, hablando ahorita de inteligencia artificial, yo lo veo de una manera muy positiva y es las oportunidades que tenemos, no es como mirarle lo malo. Pero pues ya con esto le doy paso a Anela. Coincido con lo que comentaba Daniel en términos de que la cuestión de la objetividad ya viene, es una mochila que carga el periodismo desde sus inicios. Los periodistas siempre cuestionados, este, no importa qué gobierno, no importa qué usuario, todos nos cuestionan y siempre estamos mal parados y siempre somos aquellos que eh, eh, como hablan en algunos países, periodistas ensobrados, que apuntamos para un lado o para el otro. Eh, y es difícil, uno hace ese ejercicio a diario de tratar de ser lo más, eh, de estar lo más, de ser apolítico, de no tratar de hacer bien nuestro trabajo, que es nuestro oficio, ¿no? Yo creo que una de los puntos esenciales para nosotros investigadores y fact-checkers es la transparencia de la metodología, como decía Daniel también, de saber quiénes nos financian, transparencia en las fuentes, sa- eh, brindarle al usuario todas las herramientas. Bueno, nosotros llegamos a esta determinación porque consultamos a esta fuente, a esta fuente, a esta fuente y a esta fuente. Entonces, brindar toda esa información. Eh, pero, pero sí es cierto que nos llueven una catarata de críticas cada vez que hacemos tal o cual investigación, eh, diciendo que no nos pueden creer y esto, que yo. Es una lucha constante. Yo creo que forma parte del trabajo diario del periodista ser criticado, y la idea, por ejemplo, nuestra desde AFP Factual es brindar un servicio transparente, sólido, eh, con fuentes también apartidarias, apolíticas, y tratar de transmitir una investigación sólida que no permita esa tratar de ser impermeable, digamos, a esas críticas, ¿no? Pero sí es difícil. Muchísimas gracias, querida Anela, querido Daniel. Y bueno, acá les van dejando en el chat justamente unos comentarios acerca de esa rigurosidad de las audiencias. Tenemos también una cuarta pregunta y quizás ahí podemos incluirle la parte de inteligencia artificial que quería hablar Daniel. Y esa cuarta pregunta está dirigida para los dos y dice, desde el periodismo y desde la investigación comunicacional, la caracterización de la guerra de narrativas es importante y las soluciones pueden venir desde distintos actores múltiples para la toma de decisiones y el diseño de políticas. Va entonces la pregunta.
En el caso de construir contranarrativas o narrativas que luchen contra la desinformación, se debería trabajar con temáticas locales, formatos similares, lenguajes emotivos, aplicación de inteligencia artificial, como lo están haciendo entonces las narrativas desinformativas. Queda entonces planteada ahí la pregunta y empezamos con, en este caso voy a hacer un cambiecito, voy a empezar con Anela y luego cerramos con Daniel. La pregunta que me hago es ¿a quién corresponde hacer llevar adelante esas contranarrativas? Eh, ¿A nosotros los periodistas, a las autoridades, a los tomadores de decisiones? Em, yo creo que sí, que hay una cuestión de saber aprender cuáles son los elementos y las herramientas y las narrativas que funcionan para transmitir cierto mensaje. Eh, no estoy del todo segura que sea el papel del periodismo este, tratar de evaluar cuáles son las narrativas que hay las contranarrativas que hay que establecer y llevar adelante. Me parece que el compromiso sí tiene que ser con la verdad, con transmitir mensajes informativos, ¿no? Que es para lo cual somos periodistas, informar con veracidad, basados en datos, basados en hechos y en cuestiones contrastables. Eh, no sé cuál es tu sensación al respecto, Daniel. Sí, pues el trabajo de nosotros sí toca como a diferentes actores y la experiencia que tenemos, incluso aquí en Latinoamérica, con entrenamientos, es la invitación y claro, desde el periodismo es un poco más complejo porque esta figura del periodista activista, por ejemplo, se encuentra, lo hay, y no estoy diciendo que sea bueno o malo, yo no lo estoy juzgando, simplemente que la mayoría de medios, por ejemplo, ustedes en AFP que tienen esta figura de agencia, pues la labor de ustedes es mucho más precisa, ¿no? Y de investigar, de trabajar mucho más con los hechos. Pero pues sí hay estas otras organizaciones, incluso saliéndonos de los medios, organizaciones de la sociedad civil, que no son medios, pero trabajan como en el ambiente de la comunicación. Y lo que se ha evidenciado y lo que hemos visto nosotros es que quedarse, por ejemplo, en el chequeo a veces puede convertirse también en un arma de doble filo. La recomendación es que si se va a hacer un producto similar a los chequeos, a verificar la información, como lo decías, es presentar las herramientas que se utilizaron. Nosotros trabajamos con fuentes de código abierto y pues eso garantiza que cualquiera pueda acceder a la misma información, pueda replicarla, pueda también recolectarla de la misma forma. Pero pasando como a este campo de organizaciones de la sociedad civil, instituciones, a veces lo más efectivo y lo que se ha comprobado es crear como estas narrativas alternativas, como no seguir el juego del actor, ¿sí? No seguir el juego de quien hizo una operación, por ejemplo, en este caso como contra el aborto, por ejemplo, o que trató de manipular las plataformas para posicionar cierta narrativa sobre el aborto, pues a veces es ni siquiera ir como en contra de esa misma campaña, sino crear una campaña aparte y si es el caso, pues apuntar a la misma audiencia, quizás tomar de esa campaña como, bueno, ¿y quién era la audiencia? Ah, bueno, lleguemos a esta audiencia, pero con unos contenidos muy diferentes. Y así es como creo que se puede jugar y se pueden construir como estas contranarrativas, porque pues las organizaciones de la sociedad civil tienen en sus objetivos, en sus lineamientos, como trabajar con las comunidades, trabajar sobre estos temas, y creo que hay cabe ese papel. Y hay muchos formatos y para nosotros lo que también hemos visto es que el humor, campañas por ejemplo con humor, que a veces abordan temas muy sensibles, mucho más efectivas que crear como una campaña de verificación de la información, porque a veces cuando hablamos, tratamos de verificar ciertas narrativas,
pues tenemos que hablar de qué dijeron, ¿sí? De cuál era la información y a veces terminamos replicando y podemos llegar con contenidos que a veces son como violentos, ¿sí? Que son sensibles y ya esa audiencia no quiere saber más de esos contenidos porque no creen que no es bueno como para su salud mental y no quieren estar más expuestos a ellos. Creo que hay diferentes formas de jugar y con el tema de la inteligencia artificial, ahí los retos es el, por ejemplo, de la automatización. Pero así como ellos pueden automatizar, si ven un poco en detalle el ejemplo que les ponía como el caso de estudio, a ellos ya les queda muy fácil automatizar. Nosotros como investigadores ya estamos viendo que no llega una sola información, sino que llegan informaciones y fácilmente ellos pueden hacer un mismo texto dicho por muchos personajes. Y esos personajes pueden ser influenciadores de muchos países. O sea, con un solo contenido, que ellos creen un video con la inteligencia artificial, pueden estar operando a muchos países. Pero al mismo tiempo, la invitación es que nosotros tengamos una actitud de explorar, de aprender y que no le tengamos miedo como a hacer uso de estas herramientas porque nosotros también podemos automatizar nuestro trabajo. Nosotros también podemos llegar a recolectar mucha información con la ayuda de la inteligencia artificial. En este campo que la inteligencia artificial está hasta el punto que está desarrollada, los lenguajes, los modelos de lenguaje nos ayudan muy bien a entender el código. Si nosotros como periodistas no somos tan técnicos, y lo hablo desde mi experiencia personal, a mí me ha ayudado un montón para poder desarrollar scripts, para poder utilizar herramientas y me ha ayudado mucho para automatizar mi trabajo. Yo en este punto puedo, sin abrir ningún video, puedo analizar las narrativas de 100 videos en el tiempo. Y esto lo puedo hacer a través de la inteligencia artificial. Y es ponernos como en la situación de si hace 30 años hubiéramos dicho nosotros, yo nunca me voy a conectar a Internet, ¿dónde estamos? Internet es un campo donde todo el mundo habla, donde uno encuentra cosas, por decirlo así, en blanco y negro, cosas buenas y malas, pero estamos nosotros ahí para hacer un Internet más sano. Entonces yo creo que también viene la inteligencia artificial con muchas cosas, pero estamos también nosotros ahí para hacerlo más sano, porque no podemos perder la perspectiva de que esta es una herramienta que sigue siendo operada por un cerebro humano y que el ser humano ahí siempre está detrás. Muchísimas gracias a ambos y bueno, estamos ya cerrando este espacio de preguntas y me encantaría pedirles así de manera breve estas preguntas que nos plantea Javier Mullo, les voy a dividir, les voy a dar una a una pregunta. Me encantaría muchísimo a Nela hacerle la primera pregunta que dice, ¿cuáles son las metodologías y herramientas más efectivas que un periodista de investigación puede utilizar para realizar fact-checking de manera rigurosa y verificada, especialmente en temas complejos como el cambio climático? Esa es la pregunta para Nela. Y en cambio, para Daniel es la otra pregunta. ¿Cómo puede un medio comunitario, sin grandes recursos técnicos, implementar estos procesos de verificación de manera eficiente, tomando en cuenta que DFRLAB hace ese tipo de capacitaciones? Y hay una tercera pregunta que la vamos a dejar ahí para ir respondiendo, quizás de manera escrita, porque estamos como un poquito contrarreloj. Pero entonces voy con esta pregunta de las herramientas con Anela. Eh, bueno, justamente en términos de cambio climático, tenemos un módulo especial en nuestros cursos porque es un tema súper en alta y que genera mucha controversia. Am, Herramientas depende del tipo de contenido, pero me parece que el análisis de bases de datos es fundamental también, dependiendo un poco del país y del acceso a esos datos y transparencia que haya. Creo que es uno de las cuestiones principales. Em, Hay un trabajo que no mencioné que, que para mí es bastante fundamental en términos de periodismo y de fact-checking, que es hacer pre-banking. Es decir, adelantarnos a posibles narrativas que vayan a surgir en el medio, por ejemplo, de una crisis climática, de una crisis, por ejemplo, como están viviendo ahora, de incendios.
bueno, saber a quiénes consultar, cuáles son los expertos que tengo en mi país, generar nuestras propias bases de fuentes. Eh, es un trabajo previo que hay que hacer, saber a quiénes consultar, a quiénes tener, saber cuáles son las bases de datos a las cuales voy a acceder. eh, pero es es un trabajo que lleva tiempo, pero que es fundamental para poder ser reactivos a la hora de toparnos con cierta desinformación, como citaban el tema de esos incendios que son a quienes acusan de que, bueno, que son generados adrede. Realmente los invito a que entren a nuestro curso, que tiene un módulo especial para cambio climático, porque realmente es un tema que está muy en alta, pero es fundamental para mí el generar pre-banking, el generar fuentes, el saber a dónde acceder, cuáles son las fuentes realmente creíbles y que tienen los datos muy al dedillo. Muchísimas gracias. Entonces, ahora vamos con la pregunta para Daniel. En cuanto a cómo puede un medio comunitario sin grandes recursos técnicos implementar esos procesos de verificación de manera eficiente. Eh, la invitación, como lo dije ahorita, y algo que funciona muy bien es utilizar fuentes abiertas, ¿sí? Esas fuentes abiertas no son solo públicas, pero son accesibles. Alguien que tenga un computador, internet, que son como recursos básicos. Si se necesita como un acceso más complejo, más eficiente, muchas de esas herramientas tienen un formato pago, pero yo, por ejemplo, básicamente todas mis investigaciones las hago con este tipo de fuentes abiertas. Eh, Ahora, volviendo al tema de la inteligencia artificial, mi recomendación es que abras un Gemini, un ChatGPT y empeces a preguntarle esta misma pregunta y él seguro te va a dar un conjunto de respuestas. Gemini ahorita está más conectado con Internet, es un acceso gratuito que puedes tener. Tiene ciertas limitaciones, pero ese es como un punto de partida. Siempre ahí hay también no olvidar lo básico, Google. Hay muchas páginas en la misma plataforma de Google, tiene unos cursos interesantes, por ejemplo, sobre código básico, Python. Si vas a empezar a hablar con la inteligencia artificial, hacer algo básico de código es necesario porque voy a poner el ejemplo de una traducción. Yo quiero que una herramienta me llegue un contenido, no sé, en árabe, en idioma árabe, o en chino, con unos caracteres que pues, nosotros tampoco no entendemos muy bien. Y cómo voy a saber al final si esa información y esa traducción que me dio ese contenido X plataforma es cierta o falsa. Ahí siempre está la validación humana y con esto no digo que ya la inteligencia artificial está perfecta para que nos solucione todos nuestros problemas y nos ayude en el día a día y recaigamos sobre eso. No, el pensamiento crítico es interesante, es relevante para acercarnos a este tipo de plataformas, pero creo que si empiezan a explorar algo que voy a escribir aquí porque quizás no se entienda, hay mucha literatura sobre OSINT, sobre herramientas de código abierto, de fuente abierta. En Latinoamérica también hay una comunidad grande, si la barrera es el inglés, porque lastimosamente esto no es tan abierto, muchas de estas herramientas están en inglés y para nosotros acá, pues yo sé que es una barrera para muchas organizaciones. Em, pero bueno, hay ya también unos sistemas de inteligencia con algoritmos complejos que hacen una buena traducción. Pero hay comunidades como Hacks Hackers, la Mediapari, la comunidad de Abre Latam con datos, que hacen unos eventos muy interesantes. Te puedes acercar como a qué han hecho incluso otros medios comunitarios y cómo han surgido como con la ayuda de este uso. Hay una curva de aprendizaje interesante que es como el gran esfuerzo que hay que hacer, pero creo que al final la recompensa vale la pena cuando uno se acerca como desde este punto.
Bien, gracias Daniel, a Nela y a todo el equipo del Congreso Sin Coma. Creo que estamos justo a 4 minutos antes de cerrar esta sala a las 11, casi 11 de la mañana, hora Ecuador, y deben ser ya casi las 6 de la tarde, hora España. Bien, solamente quisiera recordarles que les hemos compartido en esta sala los recursos digitales de las organizaciones participantes, que ustedes pueden utilizarlos precisamente para reconocer e identificar desinformación. Y también les recuerdo que tenemos una encuesta del cierre de las intervenciones para conocer sus percepciones sobre lo que acabamos de hablar y cómo la desinformación puede apelar a las emociones y obviamente transformar la vida de toda una sociedad. Es una ola muy poderosa y creo que lo que estamos viviendo nosotros ahora, precisamente en Quito, con la emergencia por los incendios, este año vi precisamente los reportes. En este año, en solamente Quito, la capital, ha sido sujeta de 285 incendios y la mayoría de ellos son provocados. Y estamos en una época electoral. Si recuerden que tenemos un presidente que el próximo año tiene que entregar el mandato. Volvemos a elecciones en febrero. En este momento el presidente no está en el país y tiene que volver. Iba a participar en la sesión de Naciones Unidas en Nueva York, pero ahora tiene que volver por la emergencia. Y es un candidato presidente. Sí, es presidente y además es candidato presidencial para las próximas elecciones. Sí, entonces toda la injerencia que hay en la política sobre estas situaciones emergentes ahora son incendios, antes era COVID, ¿sí? Mañana pueden ser otros fenómenos relacionados al cambio climático, a la escasez, a la sequía. Es importante que nos detengamos a reflexionar cómo los actores políticos usan el discurso público o también ciertas acciones ofensivas, dañinas para la comunidad, precisamente para mover de alguna manera estratégica las decisiones sobre las elecciones próximas, ¿sí? Con esto cerramos la mesa de hoy. Les invitamos a todos a prender la cámara 1 minuto, 30 segundos nada más. Si pueden prender la cámara los 24 que nos quedamos hasta el final, los sobrevivientes de estas 2 horas, para hacer una captura de pantallas. Y Daniela o Tati, sí, que están allí, nos pueden ayudar con esa captura de la foto de esta sesión plenaria. También tendremos una grabación del Congreso para compartirles y para seguir estudiando estos fenómenos. ¿Listos para la foto? A Entonces, ver, tengo que hacer yo la foto. Soy Inés. ay, ay, Inés, gracias. Me salís arriba, pero no sé cómo hacer captura de pantalla con todas las miniaturas. Sí, lo puedes poner en vista galería, ¿sí? A Y si ver. no, también nosotros podemos hacer la foto. Veo a Martina, sí, Ah, que es vale, nuestra vale. fotógrafa, sí. Estoy. Estoy. Martina es nuestra fotógrafa del equipo. Ella puede hacernos la foto y te mandamos Vale, por vale. correo. La hacemos Ujú. las dos, por si. Yo ya. Listo. Entonces, adelante. 3, 2, 1. Muy bien, no cierren los ojos. Perfecto. Gracias a todos por su tiempo y espero que sigamos conectados y reconociendo desinformación. Un abrazo, buen día. Muchas Vale, gracias. Muchísimas gusto. gracias, un Gracias. abrazo. Gracias, Daniel.